Todo ser humano, en algún momento, ha sentido el fuego de la falta de respeto quemando por dentro, esa sensación de ser tratado con desprecio, de ser interrumpido, disminuido o ignorado. A veces es una palabra mal colocada, a veces es el tono, la mirada, la risa, pero lo que más duele no es el gesto en sí, es la pérdida momentánea de control que provoca. Sientes que la sangre sube, el pecho se cierra, la mente grita por una respuesta. Y por algunos segundos parece que toda tu dignidad depende de una frase perfecta. Séneca decía que la ira es un tipo de locura breve. Y es en esa brevedad que muchos destruyen el respeto que les llevó años construir. Porque reaccionar mal a una falta de respeto es, irónicamente, una forma de faltarse al respeto también. Cuando pierdes el control, el otro no vence, tú te entregas. Y es exactamente en ese punto que la filosofía estoica se vuelve práctica. No controlar a los otros, sino dominar la propia respuesta. Vivimos en un tiempo en que la reacción inmediata se confunde con fuerza. Pero el mundo no necesita más personas reactivas, necesita personas resolutas. Personas que saben cuándo hablar, cuándo callar y principalmente cómo preservar el propio valor incluso cuando son provocadas. Esa es la verdadera prueba del respeto. No lo que haces cuando eres elogiado, sino lo que haces cuando eres humillado. Y es sobre eso que este video habla. Vas a entender cómo reaccionar a la falta de respeto de forma estratégica y equilibrada, sin perder el autocontrol y sin dejar que el otro dicte tu comportamiento. Vas a aprender que existen 6 niveles diferentes de respuesta y que cada uno de ellos representa una etapa de madurez emocional. En el primero, la emoción asume el mando y destruye la razón. En el último, el dominio es completo. El otro puede intentar provocarte, pero no encuentra más dónde acertar. Esos niveles muestran el camino de la impulsividad a la sabiduría, de la vulnerabilidad a la serenidad. Ellos te enseñan a sustituir reacciones automáticas por respuestas conscientes para que ninguna palabra o actitud de otra persona tenga el poder de sacarte de tu eje. Vas a percibir que la falta de respeto no es el fin de la dignidad, es el inicio del aprendizaje. Es un espejo de la propia mente. Él te muestra hasta dónde realmente has evolucionado. Porque mientras el hombre común reacciona, el hombre maduro responde. Y hay un abismo entre esas dos palabras. Imagina a un hombre siendo provocado en público. La voz del otro aumenta, las personas miran, el silencio pesa. Por dentro, todo en él grita para reaccionar. Pero él respira. Mira a los ojos y no dice nada. 3 segundos después, el poder de la situación cambia de lado. El provocador pierde el control, el calmado lo asume. Ese es el tipo de fuerza que el mundo aún no ha aprendido a medir. Epicteto decía, lo que hiere no es lo que dicen, sino lo que permitimos que eso signifique. Responder a la falta de respeto, por lo tanto, no es defender el ego, es preservar la paz. Porque todo ataque es una invitación al desorden. Y quien acepta la invitación pierde. Quien la rechaza crece. En este video vas a descubrir cómo rechazar esa invitación paso a paso, nivel por nivel. Vas a entender por qué la ira es el primer reflejo, pero el silencio es el primer poder. Vas a aprender a transformar el desconfort en dirección y el instinto en estrategia. Y al final, vas a percibir que el respeto no es algo que se exige de los otros, es algo que se mantiene dentro de sí. Entonces, antes de que sigamos, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí hablamos sobre lo que realmente construye presencia, respeto y paz mental. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde está llegando esta reflexión. Ahora respira hondo, porque el primer nivel es el más explosivo y también el más común. El momento en que la falta de respeto toca el ego y la mente pierde el control.
el nivel de la explosión emocional. Nivel 1. La explosión emocional. El primer nivel es el más instintivo y el más destructivo. Es aquel en que la falta de respeto toca el ego y el cuerpo reacciona antes de que la mente despierte. La sangre hierve, la respiración se acelera y de repente la razón deja de existir. La voluntad es de responder, revidar, gritar. La mente se convence de que la respuesta inmediata es sinónimo de fuerza, pero es justamente lo contrario. En ese instante, el otro ya venció. La explosión emocional es el reflejo más primitivo del ser humano. Ella nace de la necesidad de proteger la propia imagen. Sientes que necesitas defenderte, mostrar que no aceptas ser tratado de esa manera, pero al reaccionar, el foco cambia. La atención sale de la ofensa y pasa para tu reacción. La falta de respeto se apaga y el descontrol gana los reflectores. Séneca decía que la mejor respuesta a la ofensa es el desprecio. Y tal vez la frase nunca haya sido tan necesaria. Hoy, la ira se ha vuelto espectáculo. Vivimos en una era en que los desacuerdos se convierten en videos, los insultos se convierten en publicaciones y el impulso se transforma en contenido. Y cuanto más gente asiste, más el orgullo siente que necesita vencer. Pero no hay victoria en reaccionar a lo que es pequeño, solo desgaste. Imagina una escena común, alguien te confronta en público, levanta el tono, te expone delante de otros. Sientes que el cuerpo se endurece. La voluntad es devolver en la misma moneda, mostrar que no vas a quedar por debajo. Pero mientras hablas, percibes que el tono sale más alto de lo que te gustaría. El semblante cambia, el corazón se dispara, y al final, incluso si has vencido la discusión, sales vaciado. Es un triunfo de segundos, seguido de arrepentimiento. Porque cuando la falta de respeto te jala para el campo de la ira, juegas en el terreno del enemigo. Epicteto decía que nadie te provoca sin tu consentimiento. Y es aquí que el primer nivel te enseña la lección más dura. La falta de respeto solo entra si tú abres la puerta. La provocación es una invitación al desorden y tú decides si aceptas o no. El problema es que la mayoría acepta sin percibir. Reacciona para no parecer débil, pero la debilidad está justamente en reaccionar. Fuerza es sujetar el instinto y elegir el tiempo de la respuesta. La explosión emocional es como fuego. Comienza caliente, pero se apaga rápido y deja rastros. Relaciones rotas, arrepentimientos, desgaste mental. Incluso sientes que te impusiste, pero en el fondo sabes que perdiste el control. Y el respeto, sin autocontrol, no sobrevive. Este nivel es necesario porque revela cuánto aún hay de ego herido dentro de nosotros. Pero es solo el inicio de la caminata. Lo que viene después es la primera prueba real de dominio, la capacidad de pausar antes de responder. Es el momento en que el cuerpo aún quema, pero la mente comienza a enfriar. 3 segundos, una respiración, una mirada firme, y el poder cambia de lado. En el próximo nivel, vas a entender cómo esa simple pausa es capaz de desarmar al agresor y restaurar tu control, sin decir una única palabra. Nivel 2. La pausa fría. El segundo nivel comienza cuando el fuego de la emoción encuentra el aire de la conciencia. Es el instante en que, antes de reaccionar, tú paras. 3 segundos que parecen eternos. Y en ese corto intervalo, algo cambia. La ira aún está allí, pulsando en el pecho, pero ahora ella ya no comanda el cuerpo. Tú respiras, y la respiración devuelve la razón. Esa es la primera victoria real, no sobre el otro, sino sobre ti mismo. Porque mientras el primer nivel es dominio del instinto, el segundo es dominio de la elección. Tú no respondes por impulso, tú eliges el tiempo de la respuesta, y ese tiempo, incluso si es corto, es suficiente para cambiar el rumbo de una conversación, de un día, a veces de una vida entera. Marco Aurelio escribió:
Si te irritas por causa de algo externo, no es lo que te incomoda, sino tu juicio sobre aquello. La pausa fría es exactamente el momento en que el juicio es suspendido. Tú observas el ataque sin fundirte con él. La mente quiere reaccionar, pero el cuerpo obedece a la calma. Es el instante en que percibes que tienes dos opciones: actuar con conciencia o repetir el patrón. Imagina a alguien provocándote a propósito, en el trabajo, en el tránsito o incluso dentro de casa. Las palabras vienen cargadas de ironía, buscando sacarte de tu eje. En el pasado, tú responderías en el mismo tono. Hoy, no. Tú apenas respiras hondo y miras, en silencio. El otro se pierde, confuso, porque esperaba guerra y recibió tranquilidad. Y esa tranquilidad, incluso sin palabras, es intimidante. El silencio es la primera forma de poder. Él interrumpe el juego de la provocación, corta el ciclo de la escalada emocional y reposiciona la energía de la conversación. La pausa fría no es pasividad, es intención concentrada. Es el momento en que el respeto comienza a reconstruirse, porque la falta de respeto necesita de público para existir. Y cuando tú no ofreces escenario, el teatro se desmonta. Séneca decía que el hombre sabio se levanta más poderoso de las caídas de la ira. Y esa es exactamente la sensación de la pausa fría. Tú aún sientes la llama, pero ella ya no te quema. La ira se transforma en dato, una información sobre el otro y no más una orden para reaccionar. Tú observas el comportamiento del irrespetuoso con curiosidad, no con dolor. Y eso cambia todo, porque quien observa, gobierna. Esa pausa también es fisiológica. En 3 segundos de respiración profunda, el cerebro retoma el control del cuerpo, reduce la adrenalina e impide que la mente tome decisiones bajo tormenta química. Lo que parecía simple, un segundo de silencio, es, en realidad, un acto de inteligencia biológica y emocional. Y la belleza de este nivel es que él sucede en lo invisible. Nadie ve la batalla, pero ella está sucediendo dentro de ti. Es allí, en aquel pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, que el respeto vuelve a nacer. Pero el silencio, por sí solo, aún es apenas defensa. A partir de aquí, vas a comenzar a transformar el silencio en estrategia. En el próximo nivel, el respeto comienza a reconstruirse por medio de la palabra correcta, aquella que desarma sin herir y cuestiona sin atacar. Nivel 3. La pregunta clara. Después de que la calma es recuperada, llega el momento de reposicionar el diálogo. La mente ya no está más en llamas. Ahora ella ve. Y es en ese punto que nace una de las herramientas más elegantes y poderosas de la madurez: la pregunta clara. La mayoría de las discusiones no es vencida por quien tiene más argumentos, sino por quien tiene más control. Y hacer una pregunta es la forma más sutil de asumir el control sin necesitar levantar la voz. Una simple frase como ¿qué exactamente quisiste decir con eso?, puede transformar el campo de la conversación. Ella no es defensa, es espejo. El otro es obligado a oírse, a repensar el propio tono, a percibir lo que acaba de decir. Este nivel representa la transición de la reacción para la dirección. Tú no te cierras ni explotas, tú conduces. Y eso cambia completamente la energía de la interacción. La pregunta no carga ira, carga intención. Ella muestra que tú no fuiste herido, apenas estás observando. Y quien observa, intimida. Piensa en un escenario, una reunión de trabajo, varias personas en la mesa y alguien suelta un comentario atravesado, algo que te disminuye sutilmente, pero de forma calculada. En vez de justificarte, tú te inclinas levemente para adelante y preguntas, con voz calma: disculpa, ¿qué exactamente quisiste decir con eso? El ambiente cambia, la risa se deshace, la levedad falsa desaparece y la falta de respeto es devuelta al dueño. La fuerza de la pregunta está justamente en su neutralidad.
No hay grito, no hay defensa, hay conciencia. Séneca decía que quien domina el diálogo, domina la ira. Y esa frase resume perfectamente este nivel. La pregunta clara transforma el ataque en análisis. Ella impide que el ofensor continúe escondiéndose por detrás de la ironía o de la provocación, porque lo obliga a explicar lo que antes solo insinuaba. Y quien es obligado a explicar la falta de respeto generalmente se avergüenza del propio gesto. La pregunta también te protege del veneno de la suposición. Gran parte de las peleas nace no de lo que fue dicho, sino de lo que fue interpretado. La pregunta limpia el aire antes de que el orgullo lo contamine. Ella coloca luz donde había sombra, y la luz es el inicio del respeto. Marco Aurelio escribía para sí mismo que es posible vencer la ofensa por la razón, no por la respuesta. Y es exactamente eso que la pregunta hace. Ella trae razón donde antes solo había emoción. Ella te permite continuar firme, íntegro, calmo, sin callarte. Porque responder con claridad no es flaqueza, es estrategia. En el fondo, este nivel muestra que la falta de respeto no necesita ser enfrentada con espada, sino con espejo. Cuando respondes con una pregunta, estás diciendo: yo no soy el blanco de tu emoción, soy el reflejo de ella. Y en ese momento, el poder cambia de lugar. Pero hay situaciones en que ni la pregunta basta. A veces el otro insiste, el tono sube, la provocación continúa. Es en ese momento que el respeto necesita dejar de ser apenas comunicación y convertirse en posición. El próximo nivel es donde el límite es declarado, no para lastimar, sino para proteger lo que es tuyo. Nivel 4. La afirmación del límite. Hasta aquí tú respiraste, observaste y condujiste. Pero llega un punto en que el silencio y la pregunta no bastan. Hay situaciones en que la falta de respeto necesita golpear en un muro firme, tu límite. Y es en este nivel que tu calma gana contorno. La afirmación del límite es la voz tranquila que dice: yo no hablo en ese tono. Podemos conversar, pero no así. Si es para continuar, necesita ser con respeto. 3 frases simples, ninguna agresiva, pero todas cargadas de autoridad interna, porque el tono no viene de la ira, viene de la conciencia de valor. Tú no intentas vencer la discusión, tú apenas reposicionas el campo de la conversación. El ser humano que nunca coloca límites está condenado a vivir en ambientes que lo desgastan. Y quien aprende a colocarlos comienza por primera vez a enseñar a los otros a cómo tratarlo. Límite no es muro, es manual de convivencia. Y, cuando es dicho con firmeza y serenidad, él educa sin ofender. Imagina a una mujer en el trabajo que, durante meses, toleró comentarios condescendientes del jefe. Un día, él vuelve a usar el mismo tono, una risa en el canto de la boca, la ironía habitual. Pero esta vez, ella mira firme y dice, sin elevar la voz: yo no hablo con quien habla así conmigo. Silencio. El aire cambia de peso. Ella vuelve a teclear sin drama, sin discurso, y algo dentro de ella cambia para siempre. Porque en aquel instante ella entendió que el respeto no se exige, se impone por la presencia. Séneca decía que quien todo acepta, todo merece. La frase es dura pero necesaria. El mundo percibe cuando tu límite es real y también cuando es apenas una tentativa de parecer fuerte. El límite verdadero es silencioso, firme, coherente. Él no necesita de explicación porque viene sustentado por una conducta anterior. El error de muchos es confundir límite con ataque. El límite es la pared que protege la casa, no el muro que separa el mundo. Colocarlo no es alejar a las personas, es preservar lo que es esencial para que ellas puedan aproximarse de la forma correcta. Epicteto decía que la dignidad de un hombre no está en ser invencible, sino en ser inquebrantable. Y es exactamente eso que este nivel enseña. Ser inquebrantable es no permitir que el otro dicte el tono de la conversación. El tono es tuyo.
El ritmo es tuyo. El límite es tu espacio sagrado y quien lo sobrepasa necesita encontrar el silencio, no el caos. A veces el otro retrocede, otras veces él insiste, y cuando insiste, el respeto necesita dejar de ser palabra y convertirse en acción. Es el momento en que el límite pasa a tener consecuencia, cuando tú sales, terminas o cambias el juego. Y es en ese movimiento que el respeto se consolida. En el próximo nivel vas a entender cómo actuar, no apenas hablar, cómo transformar el límite en una decisión concreta que muestra, sin ira, que el respeto no es negociable. Nivel 5. Las consecuencias. Cuando el límite es ignorado, resta apenas un lenguaje que el irrespetuoso entiende: la consecuencia. Y ese es el quinto nivel, el momento en que el respeto deja de ser conversación y se convierte en conducta. Porque todo límite que no tiene consecuencia es apenas sugerencia. La mayoría de las personas se pierde aquí. Hablan sobre respeto, reclaman de la falta de él, pero continúan en el mismo lugar, cercadas por las mismas actitudes que toleran. El respeto se debilita cada vez que dices basta, pero permaneces. Cada vez que dices nunca más y aceptas nuevamente. Las palabras pierden peso cuando no son seguidas por acción. Y sin percibir, el otro aprende que puede cruzar el límite siempre que quiera, porque nada sucede. Las consecuencias no necesitan ser teatrales. Ellas necesitan ser claras. A veces es apenas levantarse y salir de la conversación. Terminar una llamada cuando el tono pasa de lo aceptable. Dejar de responder a quien sobrepasa el respeto repetidas veces. Rechazar una invitación de quien ya mostró el tipo de energía que trae. Pequeñas acciones, hechas en silencio, pero que comunican alto. Respeto no es cuánto hablas, es cuánto toleras. Y en este nivel, la tolerancia deja de ser flaqueza y pasa a ser medida de valor. Tú no necesitas explicarte, tú apenas actúas. Y la acción es el idioma de la coherencia. Imagina a un hombre en una discusión familiar. Por meses, él intenta dialogar, mantener el tono, evitar el conflicto. Pero toda vez que intenta, el otro lado eleva la voz, repite insultos, ignora los límites. Un día, él simplemente se levanta y dice con calma: no da más para conversar así. Cuando haya respeto, yo vuelvo. Y sale, sin gritar, sin dramatizar. El silencio de él pesa más que 1000 respuestas. Y a partir de aquel día, el ambiente lo trata diferente. Porque por primera vez entendieron que la paciencia de él no era sumisión, era autocontrol. Séneca decía que la fuerza no está en soportar todo, sino en saber lo que no se debe soportar. Este nivel es sobre eso. Sobre parar de confundir resistencia con rendición, sobre entender que mantener la paz interior es más importante que salvar cualquier relación que cuesta la propia dignidad. Por cierto, cuéntame una cosa: cuando alguien te falta el respeto, ¿sueles retirarte o insistes en ser entendido? Piensa en eso por un momento, porque hay una diferencia inmensa entre buscar reconciliación y dejarse herir otra vez. Las consecuencias son el punto donde el respeto madura. Aquí no hay espacio para venganza, apenas para coherencia. Tú no castigas, tú te alejas. No humillas, apenas te preservas. Y ese gesto, que parece simple, enseña más que cualquier discurso. Epicteto escribió que ningún hombre puede herirte sin tu permiso. Las consecuencias son justamente la cancelación de ese permiso. A partir de aquí, la falta de respeto puede incluso suceder, pero ella ya no te alcanza, porque la energía del otro no tiene más dónde fijarse. Y es esa liberación que nos lleva al último nivel, la etapa más calma y más alta, el olvido estratégico, cuando el respeto alcanza su forma más pura y la falta de respeto simplemente deja de importar. Nivel 6. El olvido estratégico. Llegar hasta aquí es alcanzar el punto más silencioso del poder. El sexto nivel no es sobre lo que haces,
sino sobre lo que decides no cargar. Después de colocar límites y actuar con firmeza, resta un último paso: dejar ir, no para el bien del otro, sino para tu propia paz. El olvido estratégico es el arte de no conceder espacio mental a la falta de respeto. No se trata de negar lo que sucedió, sino de elegir lo que merece permanecer dentro de ti. Porque cada vez que revives la ofensa, el ofensor continúa existiendo en tu mente, y es allí que la falta de respeto se convierte en prisión. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió. Y es eso que este nivel representa: el momento en que el respeto se convierte en autopreservación y no autopromoción. Tú no quieres más probar nada, no quieres ser entendido, no quieres cerrar un ciclo, quieres apenas seguir en paz. El silencio aquí no es contención, es libertad. Imagina a alguien que fue humillado injustamente en público. Él podría defenderse, exponer la verdad, intentar limpiar su propio nombre, pero decide no gastar energía. No porque desistió, sino porque percibió que el ruido no devuelve la dignidad. La dignidad ya está intacta, incluso si el mundo no lo percibe. Y esa elección desconcierta a todos. El ofensor se irrita, el público se confunde, pero él sigue adelante. Porque quien domina el olvido, domina el juego. Epicteto enseñaba que aquello que depende de ti, guárdalo. Lo que no depende, entrégalo al viento. El olvido estratégico es eso: entregar al viento lo que no depende de ti. No vengarse, no justificar, no coleccionar rencores. Dejar que el tiempo haga lo que la discusión no haría. Lo más curioso es que, en este nivel, el respeto de los otros crece naturalmente, porque hay algo de profundamente magnético en quien no se prende al pasado, quien no habla mal de quien lo hirió, quien no recuenta la historia para arrancar pena o validación. El admirado no carga cicatrices expuestas, carga lecciones silenciosas. Él aprendió la diferencia entre memoria y resentimiento. La primera enseña, el segundo aprisiona. La sabiduría estoica no pide olvido por flaqueza, sino por inteligencia emocional. Porque la mente no tiene espacio infinito. Todo lo que guardas ocupa lugar, y lo que ocupa lugar de más acaba convirtiéndose en peso. El olvido estratégico es una limpieza interna. Tú sacas de la mente lo que no puede ser resuelto y devuelves el foco a lo que construye. Marco Aurelio escribía para sí mismo: lo que sea que haya sucedido ya sucedió. Es tu juicio que lo hace continuar. Él sabía que el tiempo no apaga el dolor, pero la mente puede apagar el apego al dolor. Y ese es el verdadero cierre del ciclo de la falta de respeto. Cuando el otro aún intenta provocarte, pero tú ya no estás más allí. La mente tranquila es la mayor señal de respeto propio. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia en la presencia. Las personas perciben que hay algo diferente en ti. Una calma que no puede ser fingida. Un tipo de fuerza que no grita, sino que silencia el ambiente alrededor. Es el respeto en su forma más pura. El respeto que nace del olvido. Porque, al final de cuentas, vencer la falta de respeto es volverse inalcanzable por ella. Responder a la falta de respeto es una de las pruebas más sutiles de la vida. Porque ella no prueba lo que sabes, prueba quién eres. A cada provocación, el universo parece preguntar: ¿aún necesitas probar tu valor? ¿O ya entendiste que él no depende del otro? Los 6 niveles que recorrimos son más que etapas de reacción, son espejos de evolución. Del impulso a la sabiduría, del ego a la serenidad. En el primer nivel, el fuego de la ira. En el segundo, la respiración que rescata la conciencia. En el tercero, la pregunta que devuelve claridad. En el cuarto, el límite que afirma identidad. En el quinto, la acción que confirma dignidad. Y por fin, el sexto, el olvido, donde el respeto se transforma en libertad. Esa es la arquitectura del autocontrol. Cuanto más dominas tu propio mundo interno,
menos el mundo externo te alcanza. Es lo opuesto de lo que la mayoría cree. Ser respetado no viene de ser temido o admirado, viene de ser inquebrantable. Y la inquebrantabilidad no nace de la frialdad, sino de la comprensión de que la falta de respeto del otro es reflejo de él, no tuyo. Imagina cuántas situaciones podrían haber terminado diferentes si hubieras respirado antes de responder. ¿Cuántas veces tu paz fue entregada a cambio de una frase que ahora ni recordarías si hubieras silenciado? La madurez es eso, percibir que ni todo golpe merece respuesta y que ni todo silencio es flaqueza. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Séneca decía que quien se irrita con el insulto se convierte en cómplice de él, y el verdadero respeto propio nace cuando decides no más ser cómplice de aquello que te destruye, cuando eliges guardar energía apenas para lo que construye. El resto observas pasar, porque lo que no es digno de respuesta no es digno de permanencia. El estoicismo enseña que no existe poder mayor que el autodominio. Y es exactamente eso que esos 6 niveles construyen, un camino de dentro para afuera. Comienzas reactivo, terminas sereno, comienzas inflamado, terminas lúcido y, al final, entiendes que responder bien es la forma más alta de respeto por ti mismo. Si este video te hizo reflexionar, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí, cada reflexión es un recordatorio de que la fuerza no está en quien vence gritando, sino en quien vence sin necesitar elevar la voz. Y dime, ¿en cuál de esos 6 niveles crees que estás ahora? Tal vez el simple acto de reconocer ya sea el primer paso para subir al próximo.